¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a tener una ponencia que me toca impartir. Yo soy la doctora María de Lourdes Gutiérrez Aceves y participa conmigo mi compañera, la doctora Ana María Elisa Díaz de la Garza, y tenemos el tema de la conducta disruptiva de los alumnos de inglés de primaria y secundaria en Chiapas y su relación con las BAC, las cuales son las barreras para el aprendizaje y la participación social. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vayan viendo conmigo de qué se trata. Y bueno, como podemos observar, este es nuestro tema y se trata, como lo pueden ver, de un proyecto de investigación que llevamos a cabo en un cuerpo académico, y este es el contenido que ustedes van a tener. Una pequeña introducción, el proyecto, fundamentación, algo sobre las barreras y algunas conclusiones. Y bueno, vamos a seguir con la introducción. En este sentido, es importante mencionar que este proyecto surge como un seguimiento de investigaciones llevadas a cabo anteriormente con docentes de inglés en el estado de Chiapas y con docentes de otros estados, sobre todo de Puebla y de Sinaloa. En este sentido, muchos docentes han llevado a cabo estos cuestionarios, seminarios y demás donde nosotros hemos platicado con ellos. En este proyecto de investigación únicamente nos enfocamos a los docentes de inglés en el estado de Chiapas. Sin embargo, en proyectos anteriores sí hemos tenido la oportunidad de discutir estos temas con docentes, como les decía, de otros estados. Es importante comentar que se ha detectado que parte de estas conductas se derivan por múltiples causas, como la discriminación, distintas problemáticas familiares, psicológicas, pero también pueden deberse a que el alumno cuente con algún tipo de discapacidad o alguna barrera para el aprendizaje y la participación, lo que les dificulta tener una buena conducta, como le llaman algunos profesores, y tener en el aula conductas disruptivas. Este proyecto de investigación, como les comentaba, se lleva a cabo en el cuerpo académico de la Facultad de Lenguas Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es de la Universidad Autónoma de Chiapas y participaron 43 docentes de inglés en servicio de educación básica. Dio inicio en agosto del 2019 y termina en noviembre de este año. Esto fue una investigación y ha sido una investigación cualitativa e interpretativa que ha llevado a cabo algunos grupos de discusión a través de técnicas grupales y técnicas de análisis en la investigación como cuestionarios y entrevistas semiestructuradas. Y como resultado previo de estas investigaciones, nosotros hemos llevado a cabo distintos talleres de formación con los docentes de inglés. La principal problemática que encontramos es que los docentes de inglés se enfrentan a nuevos retos en el aula y no cuentan con las bases pedagógicas ni disciplinarias para ello, ya que la formación que han tenido se ha enfocado principalmente a las metodologías, a toda esta parte pedagógica y disciplinar en la enseñanza de lenguas para desarrollarse en el aula. Sin embargo, se ha dejado atrás y a un lado la formación en el área de los procesos de inclusión y del apoyo a alumnos que cuenten con algún tipo de discapacidad. Los docentes de inglés comentan que en sus aulas se presentan algunas condiciones especiales más frecuentemente, como es el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el autismo, debilidad visual, problemas de aprendizaje, entre otros. Como podemos observar, la mayor parte de ellos se refiere a la hiperactividad y quizá por ello habría que analizar estas conductas que manifiestan los estudiantes. Quizá puedan deberse a este tipo de condición o de discapacidad. También nos comentaban los maestros que no cuentan con materiales didácticos necesarios para impartir la clase de inglés
y que vayan enfocados a estos alumnos con barreras para el aprendizaje, ¿no? Nos dicen al menos 35 de ellos que es así. También un 50%, un 58 más bien, 58% nos comentan que aunque a veces tienen reuniones de academia, generalmente no comentan ni reflexionan este tipo de situaciones que se enfrentan en el aula, ni buscan soluciones para ello de manera colaborativa, ¿no? Y que además, aunque llevan a cabo algunas estrategias y actividades en el aula, pues están basadas en su propia experiencia y en lo que ellos consideran que es lo adecuado, ¿no? Y pues aquí pueden observar ustedes algunas de estas actividades. Si hablamos del marco de la legalidad, que ya es un hecho con las reformas educativas actuales, que los procesos de inclusión se tienen que llevar a cabo en las escuelas regulares, pues desafortunadamente 35 de estos docentes no las conocen, no saben cómo están fundamentadas y qué hacer al respecto. Sin embargo, un punto a favor es que aunque ellos no conocen bien este marco de la legalidad, no conocen bien cómo favorecer estos procesos de inclusión y cómo manejar estas conductas disruptivas, sí están a favor de la diversidad y la inclusión en el aula. Si observan, un 100% está de acuerdo. Sin embargo, no saben cómo hacerlo. Eso es lo que ellos dicen. Sí, sí queremos, sí queremos apoyar, estamos a favor, pero no sabemos cómo hacerlo. Y bien, hablando de la fundamentación de este estudio, podemos decir que se puede basar en algunos aspectos, como es el estudio de la conducta y de las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, ¿qué es la conducta? Y nos dice que es la expresión de las particularidades de los sujetos, es decir, la manifestación de la personalidad, ¿sí? Porque hace referencia a factores visibles y externos de los individuos. Es, en otras palabras, lo que podemos observar de los individuos. Hay distintos factores que influyen en la conducta. Uno de ellos es el fin, pues la conducta adquiere un sentido y da lugar a una interpretación. No es lo mismo lo que yo quiero manifestar con una conducta que lo que la otra persona puede entender de ella. Cómo la interpreta puede ser muy diferente a lo que yo estoy pensando. También tenemos como otro factor a la motivación, que es lo que la moviliza. Y finalmente, y lo que nos mueve a nosotros es la causalidad. ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son las causas por las cuales estos estudiantes están teniendo este tipo de conductas disruptivas en el aula? Y bueno, estamos hablando de conductas disruptivas, pero ¿qué son? ¿De qué se trata? Pues las conductas disruptivas son acciones perturbadoras o agresivas que rompen la disciplina y alteran la armonía del grupo, dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje y la atención en el aula. Es decir, todas aquellas conductas que no favorecen la armonía en el aula, en el salón de clases. Y bueno, estas conductas disruptivas pueden tener consecuencias, algunas más graves que otras. Y como podemos observar, una de ellas puede ser el aislamiento y el rechazo, no solo de los compañeros del grupo, sino de los mismos profesores, que a veces simplemente no quieren trabajar con ellos. Esto también puede provocar que se aumenten estas repeticiones, estas frecuencias de conductas disruptivas de los estudiantes y creándoles también problemas para aprender. Tenemos ahí algunos ejemplos de esas conductas disruptivas, desde desafiar a los profesores, buscar peleas con sus compañeros, molestarlos, ser desobedientes, dificultad para esperar, para seguir instrucciones, pero también para tomar turnos. Son aquellos que se levantan continuamente de sus asientos, los que olvidan los materiales, en fin, ¿no? Entonces,
como les venía diciendo, es importantísimo conocer las causas justamente de esos comportamientos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y una de esas posibles causas es la falta de conocimientos previos. Puede ser que el alumno no comprenda los temas, se frustre, se desespere y no sepa qué hacer. Entonces, pues bueno, empieza a manifestar estas conductas. Puede deberse también a un problema psicológico, desde baja autoestima hasta situaciones familiares como violencia en el hogar o quizá el divorcio o la separación de los padres. También puede tratarse como otra causa el conflicto que tengan con los profesores. Sería conveniente analizar nuestra propia conducta, nuestro propio comportamiento con estos estudiantes. Y finalmente, y como punto medular de esta ponencia, puede tratarse también como causa de estos comportamientos el que este alumno pueda tener algún tipo de discapacidad o de condición especial y enfrentarse a barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Sí? Y cuando hablamos de discapacidad, sabemos que existen 4 tipos: la física, la sensorial, la cognitiva y la intelectual. Así que sería cuestión de observar si no tiene un diagnóstico para encauzarlo, encaminarlo con las personas correctas, los expertos, especialistas o el apoyo colaborativo de otros especialistas en el área. Y bien, hablábamos de las conductas disruptivas y cómo estas causas pueden deberse a algunas barreras para el aprendizaje y la participación. Y bueno, nos dicen aquí, basado en este autor, que las barreras son todos aquellos valores, actitudes, procesos, decisiones, normas y prácticas educativas que interactúan negativamente en las posibilidades de aprendizaje de los alumnos, en particular de aquellos más vulnerables. Y que estas barreras pueden ser metodológicas, actitudinales, sociales y organizativas. Bueno, como pueden observar, también dentro de estas barreras, pues como dijimos, están las actitudinales y eso tiene que ver con la actitud, no solo de los padres de familia, de los profesores, de los compañeros y en fin, a veces de la misma sociedad. Pueden crear estereotipos, prejuicios, expectativas, rechazo, discriminación al no quererlos en sus grupos. También se deben a barreras organizativas, aquellas que tienen que ver con la falta de coordinación entre las entidades, entre las etapas, las pocas posibilidades de intervención y la falta de un buen funcionamiento del consejo escolar, el cual puede servir de base para estas reuniones de academias donde los maestros puedan interactuar y buscar juntos soluciones a estas situaciones que enfrentan en el aula. Y bueno, también tenemos las barreras metodológicas, las cuales pueden deberse a una escasa coordinación entre los docentes, a los currículos poco flexibles o rígidos, donde hay poca adecuación curricular para los alumnos que lo necesitan, la falta de apoyos, de equipos para el aprendizaje y también, desafortunadamente, la falta de motivación. Tenemos también las barreras sociales, que como su nombre lo dice, tiene que ver con lo social, con la misma sociedad. Estas barreras se refieren a los ambientes de riesgo, a la discriminación, a la ignorancia, a la falta de recursos, a la falta de equipo, a la falta de oportunidades, a la pobreza y a las condiciones de vida, porque muchas familias, al no contar con los recursos monetarios adecuados, pues no puede acceder a un apoyo un poquito más profesional y que pueda implicar para este alumno un desarrollo más integral. Y bueno, aquí les muestro dentro de estos temas algunos avances, como el 32.55% de los docentes afirma que las conductas
más comunes que encuentran en el aula, refiriéndose a estas conductas disruptivas, son la agresividad y la actitud violenta. El 76% supone que estas conductas podrían estar relacionadas a un comportamiento del alumno que tenga que ver con alguna discapacidad o barrera para el aprendizaje y la participación. El 96% coincide en que una conducta disruptiva puede afectar la inclusión de estos alumnos en el aula, que es lo que estamos platicando justamente, que estas conductas pues les impiden integrarse correctamente al salón de clases, les impide ser incluidos como debería de ser, ¿no? Y bueno, como comentamos, el 100% de estos docentes está consciente de que aunque no conocen mucho del área, están a favor de la inclusión, pero también están conscientes de que necesitan prepararse, necesitan formarse, y no solo los docentes de inglés en servicio, sino también los estudiantes universitarios que estudian estas licenciaturas en enseñanza de lenguas y que no cuentan con las herramientas ni los conocimientos necesarios para impartir sus materias en el aula diversa, en el aula enfocada a la inclusión y que puede ayudar a evitar estas conductas disruptivas en su salón. Solamente el 36% de ellos conoce algunas estrategias para el manejo de estas conductas. Y hay que entender como parte de nuestras conclusiones que la conducta tiene un significado, tiene un mensaje, comunica un mensaje y tiene claramente una razón de ser, aunque no sea interpretada como ellos o como uno quisiera. Y finalmente, entre nuestras conclusiones, nosotros observamos de manera sistemática la conducta de nuestros estudiantes, se pueden identificar patrones y esto nos ayudaría a entender la función de estas conductas y poder buscar opciones de solución. Es importantísimo seguir apoyando a los docentes en su formación profesional en estas áreas. Es relevante, significativo, esencial que analicemos, observemos, reflexionemos y discutamos con más maestros respecto a estas situaciones para encontrar solución y que además podamos con todo esto ayudar a que nuestros alumnos puedan sentirse incluidos. Y termino con esta frase de Tagore que dice, el bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen. Es importantísimo entender eso. Finalmente, muchas gracias. Con esto terminamos nuestra ponencia. Muy amable.